Hemos comenzado un gran viaje que nos llevará a recorrer los paisajes más impresionantes de Marruecos con nuestra furgoneta camper. A lo mejor lleva sesos de camello. Algo que llevábamos tiempo soñando, así que hoy declaramos oficialmente el inicio de esta aventura. Marruecos, pese a su proximidad con España y haber vivido bajo el protectorado español y francés, ha mantenido sus costumbres y culturas, y a tan solo 58 kilómetros de distancia te sumerges de lleno en un mundo muy diferente al que no estás acostumbrado. El hombre solo entiende árabe, o sea que lo llevamos mal. Ahí tiene donde matan el pollo. ¿Cómo serán las primeras 24 horas en una ciudad como Tetuán? ¿Vas a llevar dos? Estamos en Tetuán, que es una ciudad que por aquí han pasado muchísimas civilizaciones. Ha sido una ciudad que se ha derruido y reconstruido y que tiene un vínculo muy estrecho con España. Lo que es Tetuán fue la capital del protectorado español durante, no sé, muchísimos años, como 20, 40 años. Sí que es verdad que ha habido como mucha disputa por toda esta región del Rif con España, pero a día de hoy nos encontramos en una ciudad bastante amable con los españoles, o por lo menos la sensación que nos ha dado a nosotros. Una de las cosas que han adoptado de España es el Atlético de Madrid, que aquí es el Atlético de Tetuán, pero es que los colores son los mismos y son bastante forófobos del Atlético. Tetuán también se la conoce como la Paloma Blanca por los poetas árabes y la hermana de Granada. Ya podéis intuir un poco que por el pasado que tiene, pues está muy vinculada con el pueblo andaluz y con todos esos marroquíes que emigraron hacia aquí. Y la Paloma Blanca precisamente es, si te pasas por sus calles lo tienes súper claro, y es el color de sus casas, que todas son de color blanco, un poco evitando pues la radiación solar, lógicamente. Es un poco la esencia que marcan estas dos connotaciones. Hemos dejado la furgo en lo que es la zona más alta de Tetuán, que es donde está el cementerio judío. Ahí hay un parking y desde allí ya hemos bajado hacia la Medina. Hemos llegado al cementerio judío, como veis abarca todo lo que es la loma de la montaña y hay un mirador espectacular, o sea, es muy impresionante la vista desde aquí, porque ves toda la Medina, toda la muralla, se ve todo Tetuán. La verdad que es bastante bonito de llegar hasta aquí. Marruecos se nutre del turismo y poco a poco se va adaptando a sus demandas, aunque es algo que poco verás en Tetuán, que ha mantenido intacta su Medina, motivo por el cual fue declarada Patrimonio por la UNESCO. Curioso porque van cubriendo todo lo que es la loma de la montaña. Por lo que hemos visto, por la fecha que ponen las tumbas, van ascendiendo la montaña, ¿no? Porque las tumbas estas de aquí arriba ya datan de 2024, 2023, 2022 y están haciendo como un montón de trabajo de construir hacia arriba, pero yo no sé hasta dónde llegarán porque ya... Yo creo que se están quedando sin montaña. Y nada, aquí tenemos un gatito, que hay muchos gatitos por aquí. Está durmiendo, no lo vamos a molestar. Vais a encontrar muchísimos gatos, muchísimo perro callejero, eso sí. La Medina no es una de las más grandes de Marruecos, pero sí que es verdad que son de las mejores conservadas. Por ello se le denominó Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pese a eso, Tetuán no es una de las ciudades más visitadas de Marruecos. Hay menos turismo de lo normal, o de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Chefchaouen. Como inicio de viaje, de inversión en Marruecos, yo creo que va a estar muy bien. Y vamos a sumergirnos en la Medina, en sus olores, en su gente y a ver qué nos encontramos por aquí. Y antes de salir de viaje, recuerda poner a punto tu furgoneta camper o tu autocaravana. Con Ambiti lo tienes fácil. Te recomendamos que te pases por su renovada página web, porque aparte de los productos que seguramente que ya conoces, tiene muchísimos otros que te ayudarán a mantener tu vehículo en perfectas condiciones. Recuerda que con nuestro código tienes un 10% de descuento en tu compra. الشركة ما خرجوش غالي اسمه
Buenos carrotes. Un montón de olivas. Para otros, Tetuán será escenario de la novela del tiempo entre costuras de María Dueñas, ya que la protagonista, Sira, se ve obligada a venir a esta ciudad durante la época del protectorado español. Aquí fundará un taller de costura. Me tengo que cortar el pelo ya porque voy fatal. Y estoy aquí mirando en Tetuán, vamos a vivir la experiencia marroquí de cortarse el pelo. Y yo creo que he encontrado ya el mejor, ¿eh? Aquí dicen, el mejor, uno de los mejores, tiene los dedos mágicos y además dicen que de precio está bien. Sufín Halal. A ver qué pasa. Bueno, llevamos ya unas orillas, las primeras zonas por Tetuán. Ya sabéis que Mantrac y ciudades son bastante incompatibles, pero estamos haciendo la inclusión. La primera de las cosas que ya hemos aprendido es a circular con la furgo por la jungla de las ciudades y a cruzar la carretera. O sea, es una locura porque es que nadie se para. Pero bueno, como venimos de Barcelona, que al final eso es un poco jungla, pues como que ya venimos muy acostumbrados. Pero bueno, ya eso ya lo tenemos dominado. Ahora vamos a ver si le cortan el pelo a Fabi y a vivir un poco la experiencia. La Medina, hemos ido a la Medina justo cuando estaban montándolo todo. Así que eso ya ha sido muy... experiencia suave. Luego volveremos a pasar a ver si es lo mismo. El hombre solo entiende árabe, o sea que lo llevamos mal. Uno. ¿Uno? Uno من هنا An. أنتم دغوش uno. ¿Uno? No. Sí. Esta, ¿no? O sea, uno. Oui, sí, sí. Uno. Uno por aquí. Sí. Sí, sí. Está más guapo ya. Es un fantasma que no me ha pasado por la cabeza. ¿Cómo te llamas? Me llamas Adán. Adán. Natalia. Natalia. Es el mejor peluquero de Tetuán, ¿no? De Best. Me han dejado muy marroquí o qué. Me tengo que peinar un poco a mi estilo, pero el hombre se admira que no vea así. Por 3 euros, o sea, es que vamos, yo me esperaba que me corten. De aquí a un mes y medio vuelvo. Cruzando carretera. Bien, bien. Dos. Me podría llevar un saco. Acabamos de salir de este edificio, que es donde estaba la compañía de teléfono. O sea, hemos comprado otra tarjeta SIM. Teníamos la de Inwi y ahora tenemos Maroc Telecom, porque la de Inwi como que no va muy bien, pero es que queremos las dos, para tener como las dos opciones, por si alguna nos... Bueno, es que Inwi funciona bastante mal. Y Tener una en el router de la furgo y otra en el móvil. y otra la que nos llevamos nosotros. Así que bueno, ha sido un poco jaleillo de darlo de alta y todo eso, porque no te entiendes, pero al final lo hemos conseguido. Y ahora nos vamos a comer. Vamos a aprovechar que es la hora del rezo y nosotros nos vamos a ir a comer. Fabi ha encontrado un sitio que es bastante local, ¿no? Que va la gente Sí. un poco más local, no sé. En varios sitios hemos leído eso. Y a ver si nos dan un tajín o algo así típico.
Y nada, vamos aquí Te ambientando. vas con ganas de pescar, lo que pasa que, a ver, no sé. Este es un tipo sitio más local, ya lo hemos visto gente que ha ido. Y es lo que buscamos, no queremos un típico restaurante de turista, ¿no? La carta está en francés, en castellano y en árabe. Javi no sabe qué pedirse. Muchas cosas. Yo creo que voy a pedir pescado. Estoy entre esta de pescado o bocorones, que se llaman boquerones. El precio es que le tienes que quitar, le tienes que correr la coma. O sea, por ejemplo, esto sería 36, pues es 3,6 euros, un poquillo menos. No sé, ¿qué te pides? ¿Pollo? Yo creo que tajín de pollo o de carne con ciruelas, estoy entre esos dos. ¿Pollo o carne con ciruela? Yo pediría ciruela. Sí, pues venga, va. Me han puesto nevillas. Hostia, estas son real, ¿eh? Están entre... Están buenas, están buenas pero un poco potentes también. A mí no me van las olivas mucho. Está topísimo eso, ¿eh? Lo acabo de sacar del horno ahí a tope. Esa es la de carne, ¿no? De ternera. De verdad, pero es que la salsa está brutal, es un poco dulce así con ciruela y con especias. Especias aquí son los reyes. Yo me he pedido boquerones. Es como una salsita de tomate, creo. Es rico. Está súper bueno. O sea, no me extraña que estén todo el día con el pan. Si es que te mueres de bueno. A ver qué ha pasado, Natalia. Que Javi se lo ha dejado todo aquí, o sea... Natalia le ha encantado el mío y está ahí mojando pan como si no hubiese un mañana. Me encanta. En la puerta tienen el pescadito, así fresco. Y vamos a por pastitas. Nos hemos dejado un hueco para más cosas. Bueno, la siguiente parada va a ser pastitas. Que yo he visto unas en forma de triángulo, no sé qué son, pero tienen forma de triángulo y quiero una de esas. A lo mejor lleva sesos de camello dentro, pero bueno, yo qué sé. Había una variedad que yo creo que es para volver una semana cada día a comer algo. No sé, la comida está buenísima, o sea, qué rico. O sea, no sé cómo Fabi se ha dejado todo el suquillo ahí de... También se puede tomar un té, ¿no? Le pregunto para té. ¿Hay para hacer? No sé, hay unas mesas ahí. 80 dirhams, eso era el kilo. Sí. ¿Será salado? Preguntamos. Hola. 4. ¿Español? ¿No? ¿Francés? Francés. Este por dentro, pollo. Ah, es de pollo, es salado. Vale. Vale. ¿Y estos de aquí? Vale. Almendra. Vale, cogemos unas pocas para probar. Sí, yo quiero de estos de pistacho. Vale, después unas pocas para probar, ¿no? Una de cada. A ver, una de cada. Esa Una. no sé si. Una de cada, ¿no? No, las pocas. Esta. Yo quiero de... ¿Tú cuántas quieres? ¿De estas? ¿Una? Una y una, yo quiero esta. Vale, una. Eso, pero yo no me a venta. A ver, Voy a probar esta. A mí me encanta la de pistacho. Madre mía. Pistacho, o sea, a mí crema no es la buena. Claro, se parecen a los balabas, tú, tío. Voy a probar otro, ¿vale? Este era crema de cacahuete. Vaya bomba. Y crema de cacahuete. Ese lo había pedido yo, ¿eh? Con tu moroco, Javi. Bueno, las pastitas estaban que te mueres, o sea, muy buenas. Hemos acertado en todo hoy. Vamos camino a Medina, porque esta mañana la hemos visto como a medio poner y ahora vamos a vivir todo más real. Antes de nada queremos comprar cúrcuma, que te la muelen aquí al momento, y no sé qué más, fruta o verdura, no sé lo que veamos. Ya he encontrado el truco de cómo orientarte por la Medina, o sea, se ve que hay como unos adoquines en el suelo y en función de si hay 3, 2 o 1 o 0,
es que estás o en la calle principal o es una que conecta con la calle principal y cosas así. O sea, bueno, más o menos ya te vas como orientando. Pero bueno, aquí todo el mundo te quiere orientar por la Medina, ¿eh? A mí sí que hay fruta y verdura. Ahora hay más follón, ¿eh? Buah, ahí tiene donde matan el pollo. Mira, mira los pollos ahí. Hay un mazo lío. Hay una actividad aquí. Deja pasar, dale. ¿Ah? Combien? Hein? Ah. Merci. Sí, Au revoir. va. Y aunque creíamos que habíamos descifrado el código para movernos por la Medina, recurrimos a una mujer muy simpática que sin pedirnos nada a cambio nos acompañó hasta la curtiduría. Resumen del día, ¿eh? 10 kilómetros de caminar por Tetuán. La verdad que por la tarde se intensifica lo que es la gente y lo que es la interacción. Al final, bueno, o sea, ya nos salía uno para vendernos alfombras, o sea, imagínate. Y mira pequeñitos, por favor. Pequeños bonitos también. Mira estos, vinilisos. ¿Qué precio tienen? ¿Vas a llevar dos? Sí que te van diciendo como un poco para hacerte de guía cuando tú vas por allí. Por la mañana cuando hemos ido, la Medina, o sea, como que estaban montando los puestecitos y había poca gente, ha sido muy tranquilo pasear por allí, pero por la tarde ya era una locura, o sea, ya era como, ¿quieres chocolate? Cosas así. Hemos ido a comer, nos ha costado los dos 9 euros, que yo creo que bastante bien. Luego nos hemos tomado las pastitas aquellas con 2 tés, que es que no sabíamos que con un té hacíamos los dos, pero bueno, hemos pedido 2. Eso ha sido 4 euros. Era un sitio bastante premium, también hay que decirlo, porque era muy bonito. Luego hemos comprado cosas de comida, esto que a Fabi le encanta, que son, no lo quiero tocar porque luego me toco los ojos y pica, guindillas de estas así que pican. Esto ha costado céntimos, o sea, nada, o sea, muy, muy poquito. Fresas, las fresas estaban a 2 euros y algo el kilo, o sea, medio kilo, 1 euro y poco. Esto es cúrcuma, que no sé, o sea, aquí hay bastante, o sea, no sé, a lo mejor hay como, no sé, 200 gramos, 1 euro también, que te la muelen al momento. Los huevos, 1 euro y poco, vienen 10 huevos. Y luego el pan. El pan 20 céntimos, yo creo que estaba caro, porque lo hemos llegado a pagar más barato, a 10 céntimos incluso. Este es el típico de aquí, que hay como diferentes variedades así con diferentes harinas y nada más. Resumen, estamos reventados, vamos a buscar un sitio para dormir más tranquilo y espaciaremos un poco lo que son las ciudades porque son intensitas.